Nosotros somos alumnos del Tecnológico de Monterrey y nos gustaría hacer una pequeña entrevista, nada más para sacar algunos datos para un reportaje que queremos hacer en el trabajo final. Pero es un gusto tenerlo aquí. No, muchas gracias, el gusto es mío. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta, que es a raíz de los acontecimientos que pasaron en Monterrey el 23 de septiembre, ¿considera que el fútbol es violento? Bueno, el fútbol en sí, fuera de las canchas, es muy violento. Ha provocado no solo al chico que primero lo atropellan, cae al piso, llegan otros, lo patean hasta dejarlo inconsciente y prácticamente pierde la vida, ¿no? Ese problema no es optativo solamente en el fútbol. Hay en el fútbol americano, hay en el béisbol, hay en todos los deportes. Pero en el fútbol aquí en México se ha perdido ese respeto, esa manera de ir a un estadio a divertirte. Se ha vuelto algo más que violento, algo que te aterra ir a una cancha de fútbol y cuando sales no tienes conocimiento si vas a estar bien o simplemente vas a llegar a tu casa feliz a festejar el triunfo de tu equipo. Eso es lo lamentable que ha sucedido en el deporte en México y a nivel mundial. Sí, bueno, también, no sé si le ha pasado que ha escuchado familias que dicen, no vamos a ir a la América Pumas porque puede ser violento. Sí, bueno, América Pumas, hay un antecedente de hace muchísimos años en el túnel 28, cuando sucede que se queda atorado porque cierran una puerta, el acceso al estadio. La gente tenía que ingresar por esa puerta 28 y ¿qué sucede? Se asfixian. La gente empieza a perder esa calma, entre ellos se atropellan y hay gente que muere asfixiada, atropellada, aplastada por los mismos aficionados por el pánico que provocó que hayan cerrado esa puerta, el acceso para las gradas en Ciudad Universitaria en un Pumas América. Ahí se desató todo eso y hay imágenes, yo recuerdo unas fotos de mi compañero Gustavo Camacho en el estadio cuando sale un señor con su hija en brazos y corriendo pidiendo ayuda y la niña estaba muerta. Y bueno, sin irnos tan atrás, también, no sé si solo los aficionados son los que generan la violencia, porque no sé si recuerdan en el 2015-2016 un Chivas Atlas, donde Chivas le va ganando 4-1 a Atlas, y los aficionados del Atlas se meten a la cancha a agredir a los mismos jugadores del Atlas y al cuerpo técnico. Sí, eso es como te dijera, es impotencia por parte de los jugadores que no se saben defender. ¿Cómo se van a defender ante una multitud? Pero eso es provocado por las mismas directivas, porque la directiva de cualquier equipo de fútbol, cualquiera, te regala boletos para que lo apoyes y crees una porra. Pero lamentablemente el equipo Pachuca, hace muchísimos años cuando llega a la primera división, con Fassi, él empieza a llamarles barras, porque él es argentino. Cuando tú le llamas a una porra barra, el problema es real. La conviertes en un grupo de choque, en un grupo violento y en un grupo que va a agredir, no va a disfrutar de fútbol. Si tú recordarás, hace muchísimos años el fútbol era muy bonito, era muy tranquilo, veías partidos agradables y podías ir a una cancha de fútbol, podías estar en las tribunas, podías estar tomando cervezas o refrescos, lo que tú quieras, pero no había esa violencia. ¿A partir de cuándo se empieza a generar esa violencia? En los años 80 y crece mucho en los 90 cuando Pachuca trae a Fassi, tiene como presidente a Jesús Martínez. Jesús Martínez posteriormente sigue siendo un hombre poderoso, compran a León, provocan en León eso mismo, las barras, y a mí me tocó partidos en Pachuca donde los chicos de las barras se subían a la alambrada y empezaban a moverla, a querer romperla y saltar a la cancha. Eso ya no es euforia, ya no es alegría, es violencia. Claro. ¿Por qué de este lado de Occidente los estadios están cercados para no entrar a la cancha y en Europa no se presta tanto eso? Sabiendo que en Europa también están los hooligans y hay aficiones muy violentas. Ahí cambia mucho. La cultura deportiva, tanto en los aficionados como en las barras, como en los grupos, como los hooligans en Inglaterra, que son los más famosos,
Pero no solamente en Inglaterra los hooligans son duros, son fuertes, también existen en Bélgica, en Polonia, en la misma Yugoslavia en aquel entonces. Yo recuerdo el Mundial de 1990 en Italia, donde las barras de Polonia y las de Yugoslavia se metían unas broncas terribles, pero era provocado por la cerveza. Se acababan los bares los dejaban en seco y salían a la calle a destruir principalmente los jardines y todo eso, ¿no? Pero afuera, pero en la cancha, en las tribunas, no había ese problema. En México sí hay ese problema, porque no tenemos esa cultura deportiva y esa cultura de la educación para ir a ver un partido a disfrutarlo. ¿Las barras deberían ser reprimidas? ¿Deberían quitarlas de los estadios? Deberían quitarlas, pero es muy difícil, porque fueron provocadas por las directivas. Les regalas boletos y el día que no le das boletos, se plantan en el estadio y provocan la violencia. Si tú vas como aficionado normal, vas con tu boleto, vas a buscar una entrada, ¿qué es lo que pasa? Que los porros, que los de las barras, te impiden llegar ahí. Te piden dinero, te quitan tus boletos, te asaltan y ellos con tu entrada ingresan al estadio. Eso es el verdadero problema provocado por las directivas, por nadie más. Porque si tú no regalas boletos y si tú eres un aficionado de cualquier equipo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, el que tú quieras, compras tu boleto, el costo que tienes de ese acceso te va a permitir estar en un buen estado, porque estás invirtiendo para divertirte, más no estar robando para llegar a un estadio y provocar miles de cosas. Por eso empezaron a quitar los cinturones, empezaron a quitar las varas, empezaron a quitar todo y no se explica uno cómo llegan a las gradas las palomas, la pólvora, los fuegos artificiales, cómo ingresaron a esas tribunas. Imposible de saber. Sí, no hay forma de seguirlo. ¿Son comunes? A partir de los años 80 se empiezan a hacer comunes los hechos violentos en el fútbol. Sí, entre el 80 y 90 empieza a crecer mucho. En el 2000 pues ya no se diga, ¿no? Que ha habido muertos, ha habido muchísimos muertos. Antes había que se asaltaba a la gente, pero brincaba la bardita en algunos estadios como en León, en el de Unión de Curtidores, es muy viejo, en el Campo Nuevo de León. En Monterrey no, porque había una zanja. En el Estadio Azteca por la franja que tiene, que es el pozo, es muy profundo e imposible de brincarte. En Ciudad Universitaria también por el pozo que hay y la cancha de tartán, que es la pista de tartán, que es la que impide que llegues a la cancha. Pero se saltaban para abrazar, para hacer algo con su jugador, porque no tienen el acceso directo con ellos. Actualmente es más violento el fútbol. Sí, mucho más violento, porque también, desgraciadamente, se utiliza mucho o ha caído mucho la droga. En un estadio ya no es el olor a cerveza, el olor a tequila, el olor a ron, no, es el olor a marihuana. Sí, lamentablemente. ¿Cuáles deberían ser las sanciones que en este caso pusiera la Federación Mexicana o los directivos para erradicar la violencia? Erradicarla es muy sencillo, desde mi punto de vista es muy fácil. Es no regalar boletos, provocar que regresen esas porras. Las porras puedes tener la del Atlante, la de los mismos Pumas, la del América, o sea, pero que ya no sean agrupaciones fuera de algún grupo que la esté manejando, que no tenga líderes, que tenga compañeros y provoques que haya porras. Esas porras te van a permitir que tú compres tu boleto y te vas en un camión o en las camionetas o en grupos, pero que sean porras, no barras. Sí, porque incluso las mismas barras, o sea, el mismo club a veces les paga todo, ¿no? Hasta el traslado, los boletos, la comida, el hospedaje. Sí, efectivamente, y provocan que intimiden al rival, provocan que no lleguen las porras o las barras de otros equipos para que ellos sean los dueños del estadio. Y se ha llegado a la situación por parte de la federación de lo que decías, de que no les permitan la entrada a los aficionados de otro equipo. ¿Por qué? Provocado por la barra local, provocado por la porra local, que está impidiendo que vayan a apoyar a su equipo. Eso es lamentable. En el partido, de hecho, de Monterrey-Tigres, cuando pasaron estos actos de violencia, Tigres y Monterrey, o sea, al principio dijeron que ellos no tienen nada que ver. Y después ya como que empezaron a decir, no, pues, ¿sabes qué? O sea, les vamos a apoyar así. Pero ¿por qué al principio se deslindan de estos actos?
por el temor a una sanción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene su reglamento. Pero en este caso no se pudo admitir el reglamento porque estaba fuera del área de seguridad de un estadio. Son unos cuantos kilómetros a la redonda. Sobrepasó eso y ya no estaba. Además, no eran bien identificables ellos. Viene un auto, atropella a la persona esta y los demás llegan, lo apedrean, lo golpean y todo. Entonces, eso no ocurrió adentro de un estadio. Por ahí la federación tiene razón, pero también los clubes deben hacerse responsables de sus seguidores. Eso sí me queda claro. ¿La seguridad en los estadios es buena? ¿Considera que es buena? Es buena, pero muy limitada. Muy limitada. ¿Por qué? Porque no se tiene a los policías en número, porque tú no puedes controlar con 500 policías a 50,000 personas. Sí, ¿no? Porque, bueno, esto me recuerda al partido, fue Santos, creo que fue Monarcas, ya tiene, fue en el 2009, creo que hubo una balacera fuera del estadio. Sí, ahí en el estadio. Toda la gente se metió. 2009, sí. Toda la gente sí, empezaron a disparar y la gente se quedó en las tribunas. Sí. Algunos y los otros salieron. Sí. Y bueno, los elementos de seguridad, pues, es prácticamente imposible controlar a esa gente. Sí, pero es provocado por los guardaespaldas de los dirigentes. Los dirigentes llevan con mucho guardaespaldas y llegan armados ellos. ¿Por qué? Porque son políticos, porque son gente de mucho poder económico, son dueños de empresas y ya no son dueños de equipos de fútbol, son dueños de empresas y el fútbol se ha vuelto un gran negocio. Un gran negocio que mueve millones y millones de dólares. ¿Ya no es tan limpio, te parece, como antes? No, ya no es tan austero. El fútbol, el béisbol y el fútbol americano. En México, el fútbol americano sigue siendo muy austero en cuanto a patrocinios, dinero y todo. El béisbol más o menos, pero el fútbol se ha vuelto de millonarios, de millones y millones de dólares. Y son los que manejan, y el llamado pacto de caballeros entre ellos ha provocado todo esto. Que la inflación en el fútbol mexicano sea tan grande y que vengan muchos jugadores sudamericanos y que vengan provocando esa cultura de las barras sudamericanas en México. Entonces, ¿el pacto de caballeros va más allá de las contrataciones que se hacen entre equipos? Sí, porque si tú tienes un club y me provocas todos esos problemas, por el pacto de caballeros que tengo contigo, yo no te voy a demandar, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando un dirigente se roba 5, 10 millones de dólares. Tú no lo puedes denunciar ante las autoridades. ¿Por qué? Porque van a decir que el fútbol mexicano es millonario, tiene mucho dinero, pero no paga impuestos. Pues en ese momento estás cubriendo fraudes, violencia, inclusive hasta robos. Tú te robas 3 millones de dólares y no pasa nada. Así te robes lo que sea, los dirigentes se cubren. Y ese dinero ellos mismos lo pagan, pero no lo denuncian. ¿Por qué? Porque Hacienda les tendría que cobrar impuestos porque están gastando mucho dinero. Y hay los dobles contratos. Sí. Esos dobles contratos que tanto existen en las barras, que tú y yo tenemos un contrato con la directiva y me vas a proteger. Me meten en la cárcel y tú me sacas, porque soy tu aficionado, soy tu líder de la porra o tu líder de la barra y tú me vas a sacar de la cárcel. Por eso no les hace nada, porque están protegidos por las mismas directivas con esos contratos personales o contratos por escrito. Y ya hay muchos abogados, Sí, pues de hecho apenas, con lo de Fidel Curi se desaflojó eso de los dobles contratos, pero llevan desde hace un buen, ¿no? Desde toda la vida. Igual el pacto de caballeros. El pacto de caballeros vino a tronar todo esto. Acaba con el fútbol, con la limpieza del fútbol, tanto en la violencia como la corrupción. ¿Los mismos equipos son los que ocupan a las barras como promoción para los partidos? Sí, porque por ejemplo, si tú quieres ganar el título, sabes que es mucho dinero, porque vas a tener una publicidad muy abierta, muy amplia. Pero el problema principal es de que tú le estás pagando a tus barras para que te protejan, ¿no? Para que no provoques violencia. Pero ellos provocan la misma violencia para que no llegue gente externa, que no apoyes a un club. Ya no es tan limpio como antes. Había estadios divididos. En alguna zona estaba, por decir, el equipo del Guadalajara, en la otra la del América, y así distribuido en todo el estadio. Ahora ya no. Ahora ves un estadio amarillo cuando viene al Azteca, o cuando vas al de Guadalajara, ves un estadio de blanco con rojo. Y ya no hay algunos grupitos de porras que se atrevan a ir a ese estadio. O sea, es decir que
O sea, en cuanto asciendes a primera división, los mismos equipos crean estas barras automáticamente, como Sí. si vinieran el paquete. Sí, están creando una élite de violencia, porque ya no son porristas que llegan y te golpean, no, ya llevan armas, ya te están provocando un miedo terrible a ir al estadio, ¿no? Y se quejan de que no hay dinero, pero ellos son los que provocan todo esto. ¿Le ha tocado vivir algún evento violento? Sí, me tocó el de los Pumas de universidad, ese de el América contra Pumas, me ha tocado los clásicos. Alguna vez estando en el Estadio Azteca me pegaron con un hielo en la cabeza. Desde arriba llegó el hielazo y me abrieron la cabeza. Ahí había los de la Cruz Roja, enseguida me cortaron el pelo, me cosieron 5 puntadas y listo. Rápido, pero sí es peligrosísimo estar abajo. Aparte de lo impresionante, ¿no? Si tú estás abajo en una cancha, miras hacia arriba y ves la magnitud de 100,000 personas, sientes pero toda la vibración, ¿no? Lo que sucede abajo de una cancha de fútbol. Ahora los jugadores están acostumbrados, pero abajo se siente, vives el miedo. A mí me tocó vivir en 1981 en San Pedro Sula, cuando la selección mexicana pierde frente a Haití en el premundial de la CONCACAF. Estábamos en el estadio de San Pedro, acaba el partido, México queda eliminado y los porristas de ahí o los seguidores de Honduras, todos los de San Pedro Sula, apedrearon el camión, lo dejaron inservible y nos amenazaban de muerte. Llegamos al aeropuerto, pero con dijera, el alma en un hilo, con un temor terrible que te fueran a matar. O sea, cualquier aficionado de México. Sí, cualquiera, eres mexicano, te mato. Así te decía, te vamos a matar mexicano. O sea, yo soy prensa, pues, me importa, eres mexicano. O sea, con ese temor tenías que salir ahí en Honduras. ¿Nos podría hacer como un resumen de qué se tendría que hacer para eliminar la violencia? Definido en puntos. Sí, mira, primer punto es quitarle los boletos a las barras, hacer que sean porras familiares, regresar esa tranquilidad para el fútbol, que los equipos no se involucren tanto en el aspecto económico, en pagarles, como tú lo decías, el transporte, la comida, los viáticos, para que vayan a otras ciudades a provocar la violencia. Simplemente que si en Guadalajara, en Querétaro, en León, Monterrey, en Tijuana, hay aficionados de verdad, ellos van a ir al estadio y que no inviertan para que se provoque la violencia. Esos serían los principales puntos. Lo demás sería la Federación Mexicana de Fútbol que establezca reglamentos más estrictos, que en realidad vete a los estadios para que pierdan dinero y que las televisoras, por haber vetado ese estadio, les cobren una multa, una sanción económica muy fuerte para que no provoquen que la violencia sea cada vez mayor. Ya por último, si los hay, unos pros y contras del evento que pasó en Monterrey. El contra es que fallece alguien. Segundo, que sigue la violencia y no se hizo nada. No se culpó a nadie. Solamente agarraron a la persona esta, pero la acusaron como un delincuente, ¿no? Está bien por ese lado, pero como aficionado, él no podía tener eso. Él no es un aficionado al fútbol. Él está fuera totalmente del fútbol. Ahora, eso es lo malo. Lo bueno, que sigan llenando los estadios. ¿Por qué no? Que se vea una fiesta bonita, que vayan al estadio, que lo disfruten y que no provoquen este tipo de problemas y líos que hay en el fútbol. Deberá ser un ambiente familiar. El ambiente familiar ojalá se vuelva, ojalá. A fin de cuentas es un espectáculo. Sí, disfrutar el espectáculo. Y vayas a apoyar en realidad a tu equipo. Si tú ves a un rival con otra playera que no es de tu equipo, pues está bien. Y si ganó, felicítalo. No porque ganó lo insultas, al contrario, convive con él. Esa es la convivencia deportiva, ¿no? Pues sería todo. Todo, muchas gracias, muy amable. Plática, muy interesante. Al contrario, muchas gracias por haberme tomado en cuenta. No, fue estupendo. Gracias. Gracias.